Entonces nos toca educación. Entonces vamos a mostrar, esto vimos la sesión 1, hasta ver el tema del ensayo, del quehacer docente. Estamos en la semana 2. ¿Llegamos a ver esta parte de la semana 2, aceleración y transformación digital? No, profesor. No. Pero les comento para que vayan viendo, ¿verdad? Profesor, sí, lo que es de la parte de la semana 2 sí lo hemos visto, porque hemos subido un trabajo de la medición de nuestros celulares, Ya. Esa fue la Esta es sesión. esta es la sesión 2 de la semana 1. Esta es la Sí. segunda semana. Esta es la segunda semana. Tiene razón. No lo hemos visto. Solo les dejé para que lo vayan leyendo. Está bien. Está bien. Profesor, en clase no lo hemos visto. Lo hemos visto solos para hacer el trabajo, pero en clase no. Excelente. Entonces ahorita estamos en la sesión de la semana 2, sesión 1. Vamos a ver estas dos sesiones en realidad. Acá sí Buenas noches, profesor. Buenas noches con todos. Buenas noches. Ok, Luisa Farno. A ver, seguimos. Voy a cerrar acá estas ventanas que ya no utilizo. Perfecto. Listo. A ver, entonces estamos en esta semana 2 y justo hoy día en esta semana 2 íbamos a ver algunas lecturas básicamente de lo que son tecnologías que de alguna manera se utiliza para apoyo a la docencia, antes de ya pasar a la semana 3 y en adelante, donde ya vamos a hacer bastante práctica. Ok, por ejemplo, acá vamos a ver uno de los materiales que se publicó acá es aceleración, no aceleración. Aceleración y transformación digital en Latinoamérica durante la crisis del COVID. El COVID nos ha dejado muchas nos han dejado muchas cosas negativas, como el caso de muchos familiares que ya no están con nosotros, ¿no? Y si no son familiares, son amigos, y de repente algunas personas no tan cercanas, pero que son vecinos, ¿no? Entonces que ya no están con nosotros. Pero también en lo que refiere a tecnología nos ha dejado una posibilidad o una oportunidad para poder aprovechar. Por ejemplo, el tema de la educación presencial. Si no hubiera venido el tema del COVID, no voy a decir que es algo bueno que haya venido, pero en todo caso no se hubiera dado esta oportunidad de hacer el crecimiento en la parte de la virtualidad, ¿no? Entonces, en la tecnología han habido estos elementos que se han venido acelerando, y todo a consecuencia del COVID. Ok, este es un video de una conferencia sobre latinoamericana, sobre liderando la nueva realidad, y que vamos a escucharla, ok, vamos a escucharla justo acá. Muestra qué es lo que se ha podido, digamos, acelerar, que son cosas que ya se proyectaban, independientemente del COVID, pero que de alguna manera a veces las instituciones o estados no, no hacían caso en estos cambios, ¿no? Con el COVID hemos sido forzados a acelerar. Entonces, por ahí, este video es muy interesante. En esta oportunidad estaremos hablando de un tema apasionante. El tema es la aceleración y transformación digital en tiempos de COVID-19 en América Latina. Como todos sabemos, la tecnología nos ha ayudado en miles de maneras, y pues lo que vamos a tratar de resaltar en este webinar es la importancia que tiene, las oportunidades que presenta para la región. La cooperación conjunta entre naciones. Pregunto, ¿sí se escucha, verdad? Sí, profesor. Sí, profesor. Nunca ha sido tan importante como hoy. En este contexto, el Latin American Leadership Program y su red de alumnos de sus programas Global Competitive Leadership Program e Innovation y Liderazgo en Gobierno, tenemos dos programas, Global Competitive Leadership Program, Innovación y Liderazgo en Gobierno, han liderado una iniciativa que tiene como objetivo conectar a líderes en América Latina para compartir conocimientos e impactar nuestra sociedad.
Nuestro propósito es influir en las decisiones dentro de los sistemas e instituciones políticos, económicos y sociales, facilitar el conocimiento y la colaboración entre los países de la región y ayudar a las economías latinoamericanas a superar los desafíos socioeconómicos, tecnológicos y ambientales para lograr el bienestar social, promoviendo el intercambio de mejores prácticas con el apoyo de casi 700 alumnos en toda la región iberoamericana. El LALB cuenta con una red de casi 700 alumnos impactando Iberoamérica, desde España hasta México, pasando por el Caribe y llegando hasta la Patagonia, literalmente. Gracias a todos quienes se han conectado. Agradecemos a la red de alumnos y en especial a Samir Marinés y LG 2018 de la República Dominicana por su liderazgo en la presentación de esta serie. En nuestro segundo seminario web, hablaremos de la aceleración de la transformación digital en nuestra región e el impulso que han tomado procesos que se venían desarrollando y las oportunidades que se vienen para Latinoamérica y el Caribe durante esta crisis. Contamos al día de hoy con un grupo excelente de panelistas gracias al conocimiento y experiencia directa en lo relativo al tema. Ellos representan a todos los sectores. Tenemos a César Cernuda, presidente de Microsoft para Latinoamérica. Tenemos a Irene Arias, CEO del BitLab, del Banco Interamericano de Desarrollo, y a Diego Molano Vega, experto internacional en temas de innovación digital, tanto en lo público como en lo privado, además de ser exministro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia. Hablaremos sobre los diferentes escenarios en los que podemos aprovechar esta crisis para sacar lo mejor en esta materia, sus recomendaciones, pronósticos, opciones, perspectivas, pero sobre todo oportunidades y la evidencia de la importancia de las tecnologías digitales para sobrellevar estos momentos. Damos la bienvenida a nuestros panelistas invitados y a toda la red de alumnos de los programas de Latin American Leadership Program de Georgetown University que están conectados a esta hora vía Zoom y a aquellos que lo están viendo en vivo en nuestra página web lalb.georgetown.edu. Un video de este evento con subtítulos estará disponible próximamente también en nuestra página web para aquellos que no han podido acompañarnos hoy. Hemos recibido preguntas previas, las cuales se contestarán al final. Gracias de antemano por haber enviado sus inquietudes y las resolveremos algunas que nos vayan mandando a través del chat. Sin más preámbulo, damos la bienvenida y la palabra a César Cernuda. César, un gusto tenerte con nosotros. La palabra es toda tuya. Ricardo, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con Irene, con Diego y obviamente con todos vosotros. Mirad, yo creo que estamos viviendo una situación sin precedentes. Creo que todos somos conscientes de ello. Y lo primero que os puedo decir es que ninguno de nosotros habíamos estado ni entrenados ni preparados para una situación como la que estamos viviendo hoy. Pero qué duda cabe que lo que ha pasado estos últimos años y lo que hemos vivido en los últimos años en lo que se denomina la cuarta revolución industrial, esta transformación digital, está realmente ayudándonos a vivir esta situación que estamos viviendo de una forma distinta. Y voy a hablar un poco de qué quiero decir con esto. Voy a hablar un poco de pre-COVID. Voy a hablar de la situación que estamos viviendo en medio de COVID y de alguna manera lanzar unas pinceladas de nuestra visión post-COVID, cómo vemos algunas de las cosas. Como decía, llevamos años hablando de esta cuarta revolución industrial, que es la transformación digital. Seguro que muchos de los que estáis aquí, de alguna manera, decís, esto de la transformación digital no lo entiendo. Yo soy nativo digital. Yo siempre cuento esa historia y, de hecho, yo tengo uno de mis hijos, es alumno de Georgetown. Y, claro, esta generación realmente ha nacido y ha vivido con un móvil en la mano y de forma conectada y de forma digital. Cosa que no me ha pasado a mí. Es decir, yo realmente no he sido un nativo digital. Con lo cual hay una enorme diferenciación en cómo operamos, cómo aprendemos, cómo colaboramos, cómo conectamos los unos con los otros de nuestra generación o mi generación a la generación de mi hijo, por ejemplo, o de mi hija, que son 20 años, 21 años de edad. Entonces, ¿qué realmente ha pasado en estos últimos años? Realmente estamos viendo cómo esta digitalización está democratizando de alguna manera mayor la sociedad en lo siguiente. Y es que cuando pensamos en mercados emergentes como nuestra región, Latinoamérica, donde hay aproximadamente 180 millones de estudiantes, donde vemos que la edad media es una edad media joven,
y estamos hablando de nativos digitales, estamos viendo que esa brecha entre los países desarrollados, entre esa juventud que tiene acceso a esas nuevas tecnologías frente a mi generación es distinta. Y por eso nos llama la atención ver que empiezan a surgir startups, que empiezan a surgir compañías de tecnología, no solamente desde Silicon Valley o desde Israel o desde algunos centros muy concretos, sino estamos viendo que están surgiendo de Chile, de Colombia, de Argentina. Ya me gusta hablar mucho de una compañía que se llama Satellogic, que está mandando unas nanosatélites al espacio para poder comprobar y tener datos, no de la orografía mundial que se ha utilizado durante muchos años para departamentos de defensa, sino realmente para algo muchísimo más importante e interesante, y es prever dónde tiene que llegar el agua para poder sembrar y para que haya comida en África o en algunas zonas donde no, la población va a crecer y no vamos a ser capaces de abastecer con alimentos a la población. Fijaros, antes de este COVID, venimos hablando del teletrabajo y de la productividad desde hace muchos años. Venimos hablando de cómo las empresas y las personas podemos tener una mayor productividad utilizando tecnologías. En el caso de Microsoft Teams. Cómo realmente podemos mejorar. Y sinceramente se ha hecho muchísimo progreso. Es decir, en los últimos años hemos visto cómo en muchas empresas, en muchos de nosotros hemos utilizado estas tecnologías mejorando nuestra productividad. Fijaros que mucha gente se queja o nos quejamos de decir, oye, ahora con esto del móvil, del correo electrónico, nunca estamos de vacaciones porque siempre estamos conectados. ¿Qué puedo hacer? Digo, hombre, pues desconéctalo, quita el correo. Algo sencillo. Ahora el debate es distinto. Ahora el debate es ya no sabemos si nos estamos trayendo el trabajo a casa o si vivimos en el trabajo. Es decir, lo que nos ha pasado en COVID, el hecho de que hayamos tenido todos que obviamente confinarnos y trabajar desde casa, ha hecho ver una nueva realidad. Y os voy a dar datos. Nosotros preveíamos que la adopción de las tecnologías como Teams y las reuniones virtuales y este paso a un mundo de una productividad distinta, yo voy a decir mayor productividad, pero lo haremos post-COVID ahora, iba a suceder y estaba sucediendo. Pero lo que ha pasado en 3 meses habría tardado 2, 3 años en pasar. Y lo que hemos visto, de alguna manera, por obligación, por la situación que estamos viviendo, esta transformación a este mundo de teletrabajo, teleenseñanza, Ricardo, también, es decir, cómo la educación se ha tenido que mover para poder seguir funcionando, habría tardado muchos más años. De alguna manera, lo hemos tenido que hacer por necesidad, para poder seguir operando, para poder seguir aprendiendo, para poder seguir abasteciendo y trabajando con nuestros clientes, para poder seguir trabajando en nuestra empresa. Y fijaros lo que me dicen la mayoría de los CEOs, presidentes de compañías, consejos de administración. César, ¿por qué no me lo dijiste antes? Y pues si yo te lo decía. Y dice, César, ¿sabes que somos capaces de llevar? La gente está trabajando. Hay presidentes de compañías que me decían, yo no me atrevía porque no sabía si realmente la gente en su casa iba a trabajar o no. Yo no me atrevía porque yo no sabía si realmente mi productividad iba a decrecer tanto que no podíamos hacerlo. El FID ha generalizado la cantidad de correos electrónicos que he recibido yo estos meses diciendo gracias porque mi compañía puede seguir funcionando, es enorme. Sé que Irene va a hablar de temas de gobierno, nosotros estamos colaborando mucho con IDB, creo que muchas de las iniciativas, Irene, que tenéis en marcha son magníficas y nos sentimos muy honrados y orgullosos de poder participar y colaborar con vosotros, así que gracias por la confianza. Pero fijaros los servicios públicos, fijaros en el mundo de healthcare, sanidad. Todas las industrias no solamente se han visto afectadas por COVID, sino todas las industrias se han visto también afectadas e impactadas por esa transformación digital. Entonces, lo que estamos viviendo en cada una de ellas, y podemos hablar de ejemplos de cada una de estas industrias, desde el mundo retail, decir, oye, tengo que realmente moverme mucho más rápido al mundo online, al mundo e-commerce, porque es que mis tiendas están cerradas. Yo tengo un ejemplo de un amigo mío, un gran empresario, que en el año 2019
Fui un gran empresario de un sector, bodegas, tiene bodegas, mundo del vino, etcétera. En el año 2019 facturó aproximadamente 25 millones de dólares. De esos 25 millones de dólares, tan solo 70.000 dólares fueron a través de comercio electrónico online. Todo lo demás lo hacía con sus mayoristas, distribuidores, restaurantes, su negocio habitual. En esta pandemia, sus ventas pasaron a cero. Estaba todo cerrado. A cero. Y rápidamente reactivó toda su estrategia online e-commerce. Tan solo en el mes de abril facturó 700.000 dólares. Solo en un mes. El año anterior 70.000 todo el año. Solamente en un mes ha hecho 700.000. Y encima con mucho mejor margen. Entonces, cada una de las industrias nos estamos viendo afectadas de una forma distinta. Voy a concluir haciendo dos comentarios sobre post-COVID. ¿Qué va a pasar después? Yo creo que ninguno lo sabemos. Es decir, yo creo que todos sabemos que hablamos de la nueva normalidad. Es decir, yo creo que en el corto plazo, hasta que no haya una vacuna, afortunadamente cada vez hay menos contagios. Seguimos en Latinoamérica teniendo países, de hecho, por ser concreto, donde la curva no se ha llegado. Vemos en la situación de Brasil, Chile o incluso Perú, no hemos llegado a esa curva en Latinoamérica. Parece ser, y esperemos que las medidas que se han tomado y están tomando, llegaremos a la curva, como hemos visto que ha pasado en el resto del mundo, o en Asia primero, después en Europa. Por tanto, independientemente de que esto tarde 4 semanas más, 8 semanas más, 6 semanas más, veremos una desescalada y veremos cómo, de alguna manera, aplicaremos lo que llamamos la nueva normalidad. Creo que todos sabemos que no vamos a volver a noviembre del 2019, si hablamos de todo el mundo, o diciembre de 2019, enero de 2020, si hablamos de Latinoamérica, en el corto plazo. Pero creo que sería completamente absurdo pensar que todo lo que hemos aprendido estos meses lo vamos a olvidar. Y estoy hablando de muchas empresas, hoy se están replanteando, oye, ¿cuánto real estate realmente necesito de cara al futuro? Oye, el modelo que yo tenía donde todo el mundo tiene que venir y tiene que hacer este número de horas de esta forma, ¿debería replanteármelo? Realmente, cuando hablamos de inclusión, de diversidad e inclusión, ¿las políticas que yo tenía realmente eran inclusivas? Porque este mundo nuevo que estoy creando puede ayudarme a hacerlo de forma distinta. Acceso a la educación, servicios en el mundo del sector público, telemedicina. Muchos de nosotros hemos aprendido a comprar online. ¿Vamos a volver a las tiendas con la misma asiduidad que íbamos antes? Son preguntas. ¿Vamos a seguir volando lo mismo que volábamos antes? ¿Tenemos que ir a una reunión siempre física? Entonces son preguntas que iremos viendo las respuestas, pero que claramente hoy lo que estamos viendo es que esta digitalización que estábamos viviendo antes de COVID se ha acelerado, desgraciadamente por la situación que vivimos, pero de alguna manera yo soy muy optimista en cuanto a la recuperación, porque creo que, primero, y Ricardo, tú eres un experto en esto, hay dinero, es decir, los bancos están mucho mejor preparados, los gobiernos están mejor preparados, la gente tenía menor deuda y tecnológicamente, digitalmente, estamos mucho más preparados y avanzados que antes. Así que voy a parar ahí y te vuelvo la palabra, Ricardo. Gracias, César. Muy interesante. Obviamente compartimos muchísimo de los puntos que mencionas. Creo que es interesante resaltar algunas de las cosas que tú mencionas. Primero, la democratización de los mercados, la democratización de la realidad del mundo en el cual vivimos. Se venía hablando con mucho énfasis de lo que la globalización ha hecho y por qué la tecnología ha sido el catalizador de esa globalización. Pues esto lo ha demostrado fehacientemente. Los gaps entre las regiones han sido cada vez mayores. Y una cosa importante que tú mencionas es que efectivamente las generaciones nuevas ya son generaciones tecnológicas. Para ellos todo este cambio del cual nosotros nos maravillamos tanto es para ellos una realidad en la cual han vivido todo ese tiempo. El mensaje importante es que se ha reducido el gap, pero lo que sí me parece interesante que dijiste que es una realidad es que los cambios iban a venir. Lo que ha hecho la pandemia, lo que ha hecho el COVID-19 ha sido acelerar ese cambio. Lo que iba a pasar en 2 o 3 años, pues ha pasado en 3 meses. Los que tenían dudas que si esto iba a funcionar o no iba a funcionar, señores, déjame acelerarte la película. Te voy a acelerar la película de lo que iba a pasar en los próximos 2 años. Aquí lo tiene, funcionó.
Ahora, lo que sí creo que es importante es el teletrabajo, cómo se va a reconceptualizar. Creo que sí, efectivamente, lo que tú venías predicando, pues sucedió. De hecho, las empresas, como bien tú dices, te reconocen la visión que tú tuviste con respecto a eso, pero sí nos deja los planteamientos de nuevas preguntas. Y las nuevas preguntas es el elemento importante en donde lo tocaremos eventualmente, y es, ¿no representa eso una oportunidad interesante para América Latina? Porque todo el mundo se está haciendo esas preguntas. La nueva normal no está del todo clara. Quiere decir que a lo mejor si nos ponemos a pensar en cómo América Latina debería poder aprovechar esta oportunidad y ver qué sacamos hacia adelante. Bueno, voy a pasarle la palabra a Irene Arias. Ella está a la cabeza del BID Lab. Para los que no saben, el BID Lab es el laboratorio de innovación del grupo del Banco Interamericano de Desarrollo. Ellos movilizan financiamiento, conocimiento y conexiones para catalizar innovación para la inclusión en América Latina y el Caribe. Irene. Muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias a todos por hacernos parte de este Latin American Leadership Program Series. Hablábamos con Paula Vergara y Cristina Ruiz hace unos minutos de cuando nos encontramos 3 semanas antes de que empezara el confinamiento con un grupo magnífico de estudiantes de Georgetown que vinieron a pasar un tiempo con nosotros en BID Lab, en la sede en Washington. Y si repitiéramos esta sesión hoy, nos daríamos cuenta de que lo que contamos en ese momento de nuestro trabajo ha cambiado en un 80%. Y eso lo digo en base a una encuesta que hicimos ayer mismo, que tuvimos una reunión virtual de las 100 personas que conforman el BID Lab. ¿Y por qué? Porque quizás por traer una frase del sociólogo finlandés Esko Kilpi, que decía: la esencia del trabajo en el tiempo no cambia, está enfocada en resolver los problemas de las personas. Lo que cambia es el tipo de problemas que estamos resolviendo y cómo los resolvemos. Y eso es efectivamente lo que nos ha pasado a nosotros y a tantos en todo el mundo. Sobre todo mirando a Latinoamérica y Caribe como región, que es una región a la que el impacto de COVID le ha llegado al final y después de otras regiones, donde la curva está todavía en alza. Solo ayer, 50.000 nuevos casos confirmados de COVID, que llevan ya el total a 1.4 millones en la región. Con lo cual nos vimos volcados en pivotear nuestro foco hacia los problemas más presentes, que era, primero, el problema de la emergencia médica, segundo, el problema de la reapertura económica, y después, en una tercera fase, abordaremos el tema de sectores que son importantísimos para la región, como agricultura y turismo, y que han quedado muy afectados. Para la primera fase, para la de la emergencia, vimos en unos días la grandísima oportunidad que tenemos en América Latina y Caribe de activar las redes de innovación para que en solo unos días nos llegaran 500 propuestas muy innovadoras de cómo resolver la emergencia médica. 20 de ellas fueron elegidas en las primeras semanas y están en marcha, que luego creo que ha sido quizás lo que nos da mucha fe en que estamos ante un mundo donde se abren muchísimas posibilidades, donde lo digital es un tema de todos, donde los gobiernos se despiertan a la realidad de que tienen que empujar mucho más la agenda de GovTech, de digitalización del propio gobierno, algo que cuando yo entré en el BID hace 2 años y medio, Diego Molano me decía: ojalá puedas desde el BID Lab con los colegas del sector público del BID empujar la aceleración de la digitalización de gobierno. Y efectivamente, como decía César, lo que está pasando ahora está acelerando y probablemente nos va a llevar a una transformación digital en la región que hubiera tardado muchísimo más tiempo. Lo que sí es extremadamente importante es asegurarse de que esa transformación digital y esa aceleración se dé teniendo muy presente que lo que queremos es una sociedad más resiliente, que sea inclusiva, no dejar atrás y que se generen por cuenta de esto muchas más brechas. Es verdad que nosotros, los que estamos aquí y seguramente escuchando, somos unos afortunados.
hemos podido hacer el teletrabajo así de la noche a la mañana. De hecho, bueno, somos buenos usuarios de Teams y de todas las herramientas de Microsoft y ha sido una colaboración tanto a nivel corporativo como con muchos de nuestros partners en la región extremadamente positiva con Microsoft, y nos ha permitido, de hecho, convertirnos durante estos últimos 3 meses en un equipo y en una organización más horizontal, mucho más eficiente, donde se han borrado las distancias entre quién está basado en la sede y quién está basado en la oficina del país. Así que hay muchos positivos de lo que está pasando, pero somos unos afortunados porque tenemos este acceso al teletrabajo. Entonces, lo que queremos es volcar lo que va a tener que ser un modelo extremadamente colaborativo, público-privado, para que esta aceleración digital se dé con un impacto que sea positivo en cuanto a inclusión. Y ahí espero que a lo largo de esta conversación de hoy podamos hablar un poquito más de este tema, de qué significa en cuanto a el uso de la data para que no haya en los modelos que están utilizando data de personas, que se respete la privacidad, que no haya sesgos algorítmicos, como en todos los aspectos que se definen bajo lo que se llama worker tech, es decir, las herramientas que se les puede dar a trabajadores que son independientes y flexibles, que va a aumentar muchísimo el número para hacer frente a una situación de desempleo brutal. Va a haber otros nuevos empleos que se van a crear, pero muchos de ellos pues, van a ser de personas que van a trabajar en un entorno donde son independientes, y hay que inventarse una nueva provisión de servicios que les den ciertas protecciones y acceso a estas personas. Así que lo que vemos en últimas es muchísima oportunidad para poder realmente hacer que pase esta innovación disruptiva, pero con impacto, y por eso creo que el trabajo de colaboración entre todas las partes va a ser esencial, y muchas gracias por abrir esta conversación con este tema tan importante. A ti, Irene, muchísimas gracias. Creo que lo que planteas es muy importante. Creo que la plataforma de la cual tú trabajas pues permite canalizar, centralizar toda una cantidad de nuevas ideas. Es una plataforma perfecta por el acceso que tiene a toda la región, pues gente cuya misión pues es ayudar, y desde tu plataforma personal, pues cómo centralizar todo esto. Me parece interesante la estadística que compartiste con nosotros. 80% de las personas o de los que respondieron reconocen que ha habido un cambio, pero que lo interesante es el tipo de problema que están resolviendo. Ha cambiado la naturaleza del problema, existen nuevas posibilidades. Definitivamente es un tema de todos. O sea, la realización de lo que está sucediendo es que nadie puede estar desvinculado de la tecnología. Entonces, lo que mencionas tú, que entre tú y Diego, que habían comentado que hasta qué punto los gobiernos deberían empujar la agenda, pues se ha convertido en un tema pues definitivamente de actualidad permanente, y no se puede evitar. Es inevitable el empujar esto de la tecnología. Interesante que las organizaciones son cada vez más horizontales, pero en la medida en que tú hablabas, vino una pregunta muy interesante que la voy a compartir con ustedes ahora mismo, porque alguien definitivamente pensó en la medida que tú estabas hablando, si esto de la tecnología y esto de lo que está sucediendo no marginaliza aún más a aquellos sectores de las sociedades que no han tenido acceso a la información. O sea, hay sectores en los países que no tienen acceso a tecnología. Entonces, ¿es posible reconocer, o es una realidad, o cómo afrontamos ese problema de aquellas sociedades marginalizadas en las cuales no hay tecnología? Y que estamos nosotros repitiendo y enfatizando que, señores, sin la tecnología no se puede hacer nada, y que hoy en día si no tienes la herramienta, pues definitivamente estás paralizado. Estamos definitivamente reconociendo que la herramienta ha sido una maravilla, y que la herramienta ya veremos cómo se utilizará, pero de todo lo bueno viene para adelante. Pero ¿qué pasa con aquellos que no tienen acceso a la herramienta? ¿Qué pasa con aquellos que no han tenido la oportunidad de estar en ningún nivel en acceso a la herramienta? ¿Se quedarán todavía más atrás? ¿Habrá que parar y traerlos? Bueno, vamos a dejarlo a nivel retórico, porque si no vamos a crear a Diego, el pobre se nos va a frustrar ahí, va a decir, bueno, ¿y a mí cuándo me toca? Diego, para que no te frustres,
Señoras y señores, tenemos ahora el privilegio de tener a Diego Molano Vega, experto internacional, exministro del ramo. Diego, la palabra es tuya. Ricardo, muchas gracias a George Sam por la invitación. La verdad es que no estoy frustrado, estoy feliz. Ah, mira, qué bueno. Porque me hiciste la pregunta que era, es decir, hiciste la pregunta para mi respuesta. Entonces, la verdad es que determinar cuáles son esas brechas que hay en este mundo de la economía digital para América Latina no es fácil. Sacar una foto a este mundo no es fácil. Y yo ahora voy a compartir la pantalla y voy a mostrar un slide mostrando las diferentes brechas que tenemos en América Latina y cómo esta crisis está afectando esas brechas. La primera brecha tiene que ver con infraestructura. Es decir, tenemos una infraestructura digital en América Latina es suficientemente robusta. Claro, eso cambia entre países, pero por ejemplo, cerca de un 70% de los latinoamericanos están conectados a Internet. ¿Sí? Dice, oiga, pues eso está muy bien. ¿Sí? Hemos avanzado muchísimo en conectividad, en cables de fibra óptica, en submarinos, en las redes troncales, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, oiga, tengo un 70%, vemos el vaso medio vacío o medio lleno. Dice, oiga, no, pues es que este es realmente medio lleno. Dice, no, pero cuando tú empiezas a abrir ese 70% que está conectado, te das cuenta que una minoría está conectado por redes de fibra óptica, que es el Internet de alta velocidad. La gran mayoría están conectados por redes móviles, que han mejorado muchísimo. Y hoy, pues, América Latina tiene hoy en día más del 90% de los latinoamericanos están en zonas de cobertura de 4G. O sea, están en zonas de cobertura buenas, ¿sí? Pero la pregunta es, pueda que estén en zonas de cobertura, pero ¿lo uso? ¿Y por qué? Porque el 80% de esos usuarios móviles son prepago, no son postpago. Entonces, al final del día, todo depende si tengo dinero para comprar en el día a día esa conectividad. ¿Sí? Entonces, digamos que sí, hemos avanzado muchísimo en la gente conectada, pero cuando preguntamos ahora en América Latina en plena crisis, si los hogares que tienen niños en edad escolar, con niños de menos de 9 años, si tienen computadoras en casa o no. En los hogares de estratos medios y bajos, más del 60% no tienen computadoras. Entonces, digamos que efectivamente ahí hay un tema y tenemos que seguir trabajando en el cierre de esa brecha. Y permítame compartir la pantalla. Compartir la pantalla. Vamos a darle la pantalla a Diego. Ok, entonces, este primer indicador del que estoy hablando viene del Network Readiness Index, que hace el Foro Económico Mundial. Y aquí está, digamos, ahí, no sé si ya están viendo la pantalla. ¿Están viendo? ¿Sí? Entonces, el número 100 es el indicador y Corea es el líder en este indicador. En el eje X está el ranking de los países y ahí está el promedio de América Latina. Esa es la brecha en esa infraestructura que tenemos de América Latina en promedio versus Corea. ¿Sí? Ese es un dato del Foro Económico Mundial que se llama Network Readiness Index. Desde el año pasado yo soy parte del Advisory Board de este indicador. Y estudiamos mucho eso, cómo está en tecnología. Ahora, el tema no es si el 70% de los latinoamericanos tienen Internet o no. Es de esos 70%, ¿cómo lo estamos usando el Internet? ¿Cómo lo estamos usando? Y esa brecha crece. ¿Y por qué? Porque los coreanos y los países líderes y los estonias y los israeles, que son líderes, usan el Internet los ciudadanos de una forma mucho más productiva que nosotros. En Colombia hemos hecho unas encuestas súper interesantes. Pre-COVID y ahora en COVID. Pre-COVID, el 85% de los que estaban conectados a Internet lo utilizan solo como una herramienta de entretenimiento y de comunicación básica, pero no para ser más productivos. ¿Sí? El COVID ha ayudado, porque por ejemplo en teletrabajo, que lo mencionó César, el 4% de la gente lo utilizaba para teletrabajar de los empleados, y saltó en las ciudades principales al 25%. Entonces, cerramos un poco esa brecha por el COVID porque nos obligamos a teletrabajar y a usar el Internet de una forma más productiva. Pero esa brecha aumenta todavía más en lo que mencionaba Irene sobre el gobierno. Esta es la brecha del uso de tecnología
por parte de los gobiernos de América Latina. Y efectivamente, pues ahora hay más afán por usarlo, más afán por usar la tecnología, pero todavía hay grandes barreras para que los gobiernos masivamente den un gran salto. Mire esa barrera. Pero la barrera crece todavía más si evaluamos cuánto innovamos usando la tecnología. Y la crisis ha servido para mejorar. Irene nos puede dar muchos ejemplos de cómo los ecosistemas de FinTech, de EdTech, de AgTech, de LegalTech, de todos los ecosistemas han mejorado y el emprendimiento ha mejorado, pero todavía estamos muy lejos de es decir, de cómo usamos la tecnología para innovar. Pero la brecha todavía es más grande cuando uno evalúa al sector privado, que está muy cerca de esa verde. El sector privado tiene que transformarse, está inclusive más quedado, y sobre todo las pymes. Pero en donde estamos realmente mal, esa línea roja, que es el índice de talento que hacemos en IMD en Suiza, y en el Centro de Competitividad de IMD, que a propósito la próxima semana sacaremos las últimas cifras de competitividad de ese centro, en donde vemos que el gran problema para la transformación digital de América Latina es talento. Es decir, y vemos también las cifras en la OCDE. La cuenta, Diego, nos vas a poner a llorar. Recuérdate que esto era ponernos objetivos. Yo estoy llorando. No, espérate, Ricardo, espérate que te tengo. Entonces, espero, estoy a punto de tú sabes. Sí, no, esto está fascinante. Gracias, Diego. Entonces, ¿qué pasa? En ese tema de talento, que es digamos, estamos en la cola, en ese tema de talento, la buena noticia es que la gente aprendió a usar la tecnología para capacitarse. La buena noticia es que la gente empezó a darse cuenta que necesita otras habilidades para esos nuevos empleos que se están generando. La buena noticia es que la gente está, y uno lo ve con el crecimiento, a pesar de que las universidades están en crisis. Ayer conversaba, por ejemplo, con la gente de Coursera, que están disparados, con la gente de Platzi, ¿sí me entiendes? Que están disparados, y todas las plataformas. Entonces, eso es una buena noticia. Pero aquí la conclusión, Ricardo, es que lo más importante es el talento. Lo más importante es el talento, y son 4 tipos de talento que necesitamos. ¿Sí? El primero, necesitamos programadores. Claro, necesitamos coders y gente que sepa programar. Hay mucho empleo todavía disponible para ellos. El segundo talento es que todos los profesionales, todos, deben tener un poquito de ingeniero de cómputo. Todos tienen que entender este mundo. Un abogado tiene que entender qué es blockchain, un médico tiene que entender qué es un algoritmo, un contador tiene que entender cómo funciona la inteligencia artificial. Todos tenemos que tener esas habilidades, y no solo las duras, sino también las blandas, la de trabajar con metodologías agile. Tenemos que tener las habilidades de empatía, de todas estas nuevas habilidades. El tercer tipo de talento que necesitamos urgentemente y que surge justamente como una nueva oportunidad es mujeres. Mujeres. Sí, el tema es muy, ojo, no es un tema de igualdad de género. No es un tema de igualdad de género. Es que porque las mujeres tienen más esas habilidades, y para mejorar la productividad de las economías necesitamos que masivamente salgan a trabajar. ¿Sí? Y el último tipo de talento que necesitamos, que es el más urgente de todo, yo estoy seguro que Georgetown está trabajando en el tema, pero tenemos que acelerarlo, tenemos que masificarlo, es líderes. Líderes de transformación digital para tanto el sector público como el sector privado. Pero al final del día, aquí todo el mundo dice es que hay mucha incertidumbre y que no se sabe qué va a pasar. No, eso es mentira. A ver, joven, conversaremos un poquito. A ver, opiniones. ¿Qué opiniones tienen respecto a lo mencionado en el video, hasta por lo menos hasta ese minuto? Joel RV. Buenas noches, profesor. De forma general, los tres están hablando, bueno, se comenzó primero desde el punto de cómo ha afectado la pandemia COVID, nos ha afectado a los trabajos presenciales, tanto a la educación presencial también. En el otro punto están tratando de
cómo se trata de resolver y cómo se va a implementar las TICs en los futuros trabajos o qué trabajos nuevos van a aparecer. En el segundo se está tratando sobre la conectividad, cómo hay sitios donde ha sido afectado y otros que no tienen acceso al Internet. Gracias. Muy bien, Joel, muchas gracias. Sí, efectivamente, el tema de teletrabajo aplica para todos, ¿ah? No solamente para decir trabajo presencial, es lo que realizaban los docentes en la parte presencial, lo que utilizaban, por así decirlo, los operativos de alguna empresa, las jefaturas, por ejemplo, en mi caso, en mi oficina, también hacemos varias de estas labores por teletrabajo, es decir, a través de tecnología para realizar nuestro trabajo. Sí, hay mucho ahí, mucho todavía por avanzar. Algunos países también nota algunos más avanzados que otros, ¿no? Entonces, pero que la coyuntura del COVID ha permitido de que acelere. Johan. Ya, profesor, yo en esta parte, bueno, ahí vamos, yo lo veo, yo sí soy un parte más crítico, porque escuchándole al presidente de Microsoft, o sea, sobre la tecnología, ¿no? Y escuchándole, ¿no? O sea, como él dice, ¿no? Esta pandemia nos ha traído, o sea, nos ha acelerado en el tiempo de la tecnología. Pero escuchándole o analizando, para mí puede ser esta pandemia, este virus creado en laboratorio por fines económicos. Porque bien sabemos, la tecnología ha estado avanzando a un paso lento, pero que llegaba a todos, ¿no? Pero en este caso de la pandemia, la tecnología se aceleró. Y esto les conviene a las empresas como Microsoft, como el Banco Interamericano. A ellos les conviene que esta tecnología, porque ellos sí están preparados, porque tienen dinero. En caso, como en uno de ellos decía, ¿no? El señor Diego, el experto en tecnología y comunicación. O sea, el pobre cada vez va a estar más relegado a la tecnología y el rico va a estar más avanzado en la tecnología. Es justamente lo que decía, ¿no? A los pobres lo traeremos arrastrando hasta la mitad, o sea, como quieren decir, ¿no? Hasta la mitad y ahí dejarlos. Entonces, para mí, la tecnología trae oportunidades, sí, pero para aquellas personas que tienen, que tienen esa solvencia económica que pueden tener, que pueden comprarse una laptop, una computadora para sus hijos. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen el acceso, que no tienen las posibilidades de poder comprarse? Hace poquito se estaba viendo en la noticia, no sé en qué parte de nuestro país, hay una familia de 10 integrantes, uno que no tiene que comer, otro que no tiene conectividad absolutamente de la tecnología para recibir sus clases. Imagínate, la diferencia que hay entre los que manejan, bueno, la tecnología en este caso, ¿no? Los dueños, pues sí, Microsoft sí, pues siempre ha sido un relevante en la tecnología, el Banco Interamericano igual. Entonces, es una brecha muy, muy largo, muy grande, que se podrá cerrar. Cuando la tecnología de acá en unos años de repente esté mucho más súper avanzado, aquellas personas que ahora no tienen, recién estarán como ahora, ¿no? Que nosotros estamos en la tecnología. Entonces siempre va a haber esa dificultad. Y, o sea, ellos no lo toman en cuenta, esa desigualdad que hay ahora, ¿no? Bien claro dicen que en América Latina el 70% están conectados y esos 30% no.
y hablan también de la integración digital. O sea, si se trata o hablamos de la integración digital, como los grandes como Microsoft debería decir, yo quiero, esta es mi oportunidad de invertir en lo que es en el mundo tecnológico, yo apoyo a esas personas o apoyo a un país para que pueda nivelarse a, a lo que la tecnología avanza, si quiere el 1 o el 2%, pero ellos no, solamente ven el lado positivo para ellos como empresa, pero la integración tecnológica, o sea, no piensan en la integración tecnológica a los más necesitados, a los más pobres, digamos. No solo en el Perú hay pobres, en todo el mundo hay pobres, y hay mucho más pobres que de repente en nuestro país. Y esa es la realidad en que vivimos. ¿De qué nos sirve que avanza la tecnología? ¿De qué sirve que la tecnología se ha acelerado con el COVID? Pero si seguimos viviendo con muchos de nuestra sociedad en el olvido, en el abandono, de nada sirve, seguiremos siendo así. Solo eso, profesor, mi participación. El año 2010, 2009, si no me acuerdo, 2009, 2010, salió la red, usted que habla, ¿no? De la red dorsal, la fibra óptica de Vietdal. Es una empresa árabe, creo, árabe o vietnamita, que el proyecto que se hizo a nivel nacional con la fibra óptica, eso ya creo que está un, un 90% terminada a nivel nacional. Ese proyecto estaba dado, pues sí, la interconexión en todas las instituciones públicas del Estado, tanto colegios, municipios, Poder Judicial, Ministerio Público, o sea, todas las instituciones públicas del Estado tenía que haber sido gratuitamente distribuida esa red, la fibra óptica. Pero lamentablemente, por burocracia de nuestro gobierno, de nuestros congresistas, en este año, por decirlo, en este gobierno hay 4 presidentes, por eso se truncó todas esas posibilidades. Y de lo que tengo entendido, es que ese proyecto, creo que la empresa lo ha denunciado al Estado peruano por incumplimiento de contrato. Y no sé, hay miles y millones de dinero que tiene que pagar el Estado peruano para que pueda reiniciarse y terminarse esa obra. Entonces, ¿cuánto nos hace falta esa red a todos los peruanos? Más que todo, beneficiado los ciudadanos que vivimos o que viven en las zonas rurales. Porque llega a cada distrito, a cada provincia, a cada centro poblado, está la fibra óptica. Pero lamentablemente, la burocracia de nuestras autoridades hace que todo se pierde, que todo se, se quede en nada. Solo eso, profesor. Muy bien, Johan, es así, es así. Por eso lo pongo como un factor más el tema de las autoridades. No, autoridades que no piensan en el bien común del país, no el común de mi grupo, sino en el bien común del país. Entonces es eso. Hay un elemento más que sí es un poco opuesto a justo la opinión a las grandes empresas. Te comento, porque esto es del tema de tecnología, ¿no? Por ejemplo, Google y Microsoft, en ese orden incluso, Google lanzó estas herramientas gratuitas, puestas a disposición de cualquier institución educativa, cualquier institución educativa. ¿Y cuáles son esas herramientas gratuitas? Si se percatan, y a ustedes les va a llegar, ya se crearon sus correos electrónicos también institucionales. ¿Ok? Me voy a compartir mi pantalla, perdón. Voy a compartir mi pantalla. Por ejemplo, el Meet es una herramienta que es de Google y de alguna manera es gratuita para nuestra universidad, ¿no? Nuestro correo electrónico también lo mismo. De alguna manera es gratuita para nuestra universidad. Entonces, esto está a disposición de ustedes y por eso también se han creado cuentas para ustedes. Esto lo pone a disposición Google, también lo pone a disposición Microsoft. Bueno, para no ser malo justo con Microsoft también, pero un poco para defenderlo, no tendría por qué hacerlo, pero en todo caso para mostrar lo que ellos tienen. Ellos tienen el tema de Office 365
en la versión Education o Educación. Esta versión Educación es una versión gratuita, por la cual uno, para su institución puede lograr sus cuentas de correo institucional con el Outlook o con mail, y aparte gozar de las herramientas que ellos tienen. ¿Qué son las herramientas que ellos tienen? Recuerden que está, y habló justo con el que empezó con Microsoft, habló sobre Microsoft Teams, que es como si fuera el Meet o como si fuera el Zoom, ¿no? Entonces, que está a disposición de estas instituciones educativas. Lo único que hace falta nomás es, como decir, que haya, por así decirlo, su docente de tecnología, que con su director se suscribe a la página, ¿ok? A la página de Microsoft, obtiene la suscripción y de alguna manera, por así decirlo, se suscribe, la aceptan, ya tendría la posibilidad de entregar esta tecnología o utilizar esta tecnología para su institución. Evidentemente hay pasitos también adicionales, porque algo que también debe, o en este sentido ya las autoridades deberían apoyar a los colegios, es que si va a haber internet, que todo colegio tenga su propio dominio, o sea, su propia presencia en la web, que es algo que no se tiene, no todos los colegios, quizás solamente mucho digamos, de nuestro sector costero, y privados incluso. Entonces, por ahí hay varios factores que ayudan a que, digamos, en pobreza, pero también hay apertura de instituciones privadas, en este caso Microsoft, Google mismo, en nuestro caso nos orientamos por Google, que ponen a disposición herramientas a cero costo, ¿no? A cero costo. Meet, Google puso a disposición Meet incluso como para tener aulas de 300 personas, algo que de 300 ni Zoom lo podía poner a disposición. Zoom pone una cantidad menor e incluso con 40 minutos libres, gratis. Ya con cuentas licenciadas, nosotros también tenemos cuentas Zoom, pagadas, ¿no? Que por lo general sirven para nuestros eventos. Entonces, hay instituciones que sí ponen a disposición su tecnología de manera costo cero para lo que es educación, que quizás no se conocen y que la idea es que ustedes sepan que los hay, ¿no? Muchas empresas en realidad. Tenemos, por ejemplo, Autodesk, que es el que permite tener un software de AutoCAD, que está gratuito para lo que es instituciones educativas, porque si es para privados cuesta, pues, ¿no? Entonces, por ahí me gustó la opinión inicial, la de Johan también, tiene varias cosas, es variada, está bien, esa es la idea, ¿no? Por ahí, algunas participaciones más, creo que Linda, Luisa y después Janina. Profesor, buenas noches, compañeros. Como acababa de observar, pues efectivamente sobre el vídeo, hablaban básicamente sobre la aceleración y transformación digital, ¿no? En estos países desarrollados, en lo que es América Latina, sobre la crisis actual que nos encontramos, ¿no? Básicamente, pues, esos expertos, ¿no? Expertos en esas herramientas de la tecnología, ¿no? Que nos hablaba básicamente cómo ha revolucionado esa tecnología, ¿no? Hablaba sobre el post-COVID, ¿no? Sobre cómo hace, ¿no? Dar un ejemplo sobre una película que se va a lanzar de aquí a unos 2, 3, 5 años. Cómo ha revolucionado ahora la tecnología, ¿no? En 2 meses a la actualidad, ha acelerado bastante. Entonces, pues básicamente sabemos que la tecnología, ¿no? De la información ha abarcado en todos los ámbitos sociales, especialmente ahora en el ámbito educativo, como nosotros como estudiantes, la misma situación de los niños, de la sociedad que requieren. Pero hay un punto muy importante investigando, como estos expertos decían, cómo el país se involucra en la tecnología, cómo el Estado debe
canalizar mayormente, invertir. Es como un ejemplo, ¿no? Ahora las clases virtuales aprenden en casa, se dan por televisión o incluso en la misma aula. El docente comienza a explicar con sus estudiantes, aún ahora han empezado por Zoom, comienzan a interactuar, opinar, dialogar, cómo tomar medidas quizá con el COVID, como un ejemplo, ¿no? Si me dejo entender, el estudiante, el docente empieza su clase, los estudiantes opinan, interactúan vía Zoom, ¿no? Entonces, igual yo creo que debería ser la misma visión del Estado. ¿Por qué? En otros países ya avanzado eso de la tecnología acelerado, pues no, es lamentable que acá en nuestro Perú es inoportuno como vemos que no, las autoridades básicamente no se involucran, no piensan en la condición de los mismos ciudadanos. Ellos mismos piensan como si en su propio yo, en su propio beneficio, en la economía, en la producción que avanzar. Pero yo creo que es muy importante, como lo venía mencionando estos expertos, cómo actualmente nos encontramos. En otros países, como lo aplicaba el ejemplo que el docente inicia su clase por vía Zoom con sus estudiantes, en otros países estos grandes presidentes, pues no de esos países desarrollados, invierten en la tecnología, en la sociedad, tienen una hora fija donde el presidente se conecta con la población, con los estudiantes, están muy involucrados, bien avanzados. Pero es un punto muy importante del Estado, ¿no? Entonces, como ahora ha avanzado, acelerado, nos dice, pues no, en este vídeo, sobre la aceleración, la transformación que ha venido trayendo grandes ventajas y desventajas, como en el ámbito de las empresas, actualmente han devastado, han bajado, ¿no? Por esta crisis sanitaria, económica. Entonces, yo quiero rescatar algo muy importante sobre este seminario web LAM Alumni, ¿no? Como lo mencionaba, de que como nosotros para poder ser, ¿no? Personas en este futuro, solo nos queda prepararnos, ¿no? Pero para prepararnos necesitamos formarnos, la curiosidad que nos dejaba como ejemplo esos seres humanos, ¿no? Y todo depende de cada uno de nosotros. Bueno, esa era mi opinión sobre el video, profesor. Gracias. Gracias, Linda. Gracias. Muy bien. Muy agradecido por tu opinión. Sí, también comparto esa última parte, ¿no? Independientemente de que las autoridades quizás no puedan impulsar, quede en nosotros tratar de nosotros impulsarnos, aunque sea capacitándonos y acceder, por lo menos al conocimiento de esa nueva tecnología, ¿no? Debe venir. De hecho, el tema aceleración a todos nos ha acelerado, a nosotros como universidad, a otras instituciones también. El que estaba por ahí moderando la comunicación también incluso habló en el sentido bueno de los pobres, los que no pueden estar, ¿no? O sea, y de alguna manera quedarán relegados. Sí, pues, porque de alguna manera quedan relegados, pero no porque se quiera, sino porque va a ser necesario, ¿no? Si sigue este tema del COVID, se supone que debemos tener alguna alternativa para poder llevar a cabo esta educación, ¿no? Entonces, si es que siguen no avanzando en ello, seguiremos relegados. Muy bien, por ahí estaba entonces Luisa y Yanina. Luisa Farro. A ver, Luisa Farro, si no, Yanina. Sí, profe, buenas noches. Igual comparto la opinión con todos mis compañeros, pues que habla de que el COVID ha ido adelantando, ¿no? Todo lo que iba a ser precisamente en el futuro, las tecnologías, ¿no?
todo iba a ser por online, por internet, así, y que también habla de que las empresas han ido decayendo, han ido bajando, y gracias a esas tecnologías, ¿no? Como se les llama el trabajo online, han ido superando, han ido recuperando, porque con todo eso del COVID han ido decayendo, ¿no? Han ido quebrando todas estas empresas, y gracias a esas tecnologías, porque ahorita todo se hace el trabajo online, han ido recuperando, ¿no? Económicamente. Y también que han ido adelantando, porque como se dice que en nuestras generaciones todo va a ser así online, el COVID ha ido dando un paso a nuestras generaciones, ¿sí? Y que ahora va a ser todo así online, ¿no? Por eso son importantes las TICs, ¿no? En las nuevas generaciones. Y ahí sobre todo que se da ahora desde el COVID, ¿no? Porque ya adelantó, dio un paso. Bueno, ese es mi alcance, profesor. Gracias, Luisa. Gracias, Luisa, por tu apreciación también. Perfecto. Janina. Janina. Ya, bueno. Por ahí también levantó la manito Barreto. Sí, profesor, se me escucha. Buenas noches. Sí, ¿Aló? se te escucha. Ah, ya, profesor. Bueno, yo quería acotar lo último, ¿no? Porque, bueno, ya casi todo lo han dicho mis compañeros en lo que hemos podido observar el video en estos minutos. Afirmar, ¿no? Todo lo que han dicho referente a lo que por el COVID ha habido muchos a la aceleración de lo que viene a ser las tecnologías. También, como se dice, a algunos nos ha beneficiado, como también hay otros pues que no beneficiar en el sentido de que pues para no salir, ¿no? Sino en el sentido de que de repente tenemos de repente, como comentaba el compañero, la economía, no para tener grandezas, pero de repente lo necesario. Así como también hay personas que debido a lo que ha pasado no han dejado de estudiar. Yo tengo conocidos incluso de que no, sus niños no están estudiando por lo mismo de que han perdido sus trabajos, han perdido sus familiares y por encima de todo no pueden estudiar porque no pueden tener un trabajo fijo en donde pues de repente gracias a él puedan requerir, ¿no? de algún dispositivo para que puedan seguir estudiando, ¿no? Eso era lo que yo quería sumar, profesor, a los comentarios de mis compañeros. Gracias. No, gracias a ti. Otra vez, y en realidad sí, también al ser un país que no tiene, por así decirlo, la plataforma necesaria, de hecho se va a sentir mucho más la brecha y algunos dentro del mismo país también van a quedar fuera, ¿no? Por ejemplo, lo dijiste claramente, no tienen quizás no tienen la computadora, por decirlo en casa, ya por lo menos con el celular, que no es la misma experiencia, pero ya algo hicieron. Pero por otro lado también, como ponía la cifra, el señor colombiano justo decía que, por ejemplo, según las estadísticas, la forma en que se interconectan es por prepago más que por pospago. Entonces cuesta más, ¿no? Y algunos han tenido que dejar. Por otro lado, hay otros factores más que se incrementan como son. Ahora los niños dejarlos solamente al costado de la computadora como que no es muy bueno, o por lo menos van a necesitar apoyo, ayuda. Entonces siempre requiere que esté uno de los familiares responsables que esté ahí, es decir, consumiendo también el tiempo de la persona. Ambientación y más elementos. O sea, hay muchas cositas que esto también, lejos de ser oportunidad. Hola, Miguel, creo que tu audio está mal. Como te decía, quizás es oportunidad. Se te escucha mal el audio, Miguel. Profesor, buenas noches. Hola, Miguel. Buenas noches. Para acotar nada más algo pequeñito de lo que usted viene comentando o hablando, por ejemplo, yo el ciclo pasado estuve inmerso en un plan pospago, como usted menciona,
Y si bien te dan la línea postpago, la línea de internet limitada, pero en el plan postpago la línea demora más en cargar que la línea prepago. Es lo que he venido evidenciando. O sea, a mí me conviene más hacerme una recarga de 10 soles que me dura 3, 4 días a que pagar 120, 130 o 70 soles la más barata, creo que es en la línea que yo porto. No me conviene porque el pato me saca de las clases, estoy entrando en internet, se me va el internet a cada rato y creo que también tiene que ver eso de ahí también el tipo de línea o fibra, como le dicen algunos, del internet cableado. Por ejemplo, yo si es que quiero adquirir internet en mi zona, yo soy de un pueblito pequeño, hemos querido adquirir internet, el señor seguido nos ha instalado. ¿Qué es lo que pasa? Que el internet no llega a la computadora, no podemos jalar internet. ¿Qué es lo que hacemos? Agarro de mi celular, comparto mi internet, agarro, me hago mi recarga, claro, de 10 soles y puedo tener 3 o 4 días de clases corridas, como se dice, pues. Pero si yo me meto en un plan postpago, mi línea es muy diferente, o sea, que hace un desastre, no sé por qué, cuál sea la diferencia, pero esa es una diferencia también y a veces que perjudica mucho también a varios estudiantes, no solo a mí, sino a varios estudiantes, tanto del nivel inicial, primaria, secundaria y superior, en ese sentido que nos encontramos hoy en día. Y muchas veces los padres de familia no tienen para hacerse más que sea una recarga de 5 soles, no tienen. En el sector rural son la gente que más lo sufre incluso. Yo pienso que acá, igual como en Chile, el internet debe ser gratuito. En Chile no pagan por internet. Nada, todo el internet es gratuito. Y lo mismo debería pasar acá. Aparte que deben impuestos las líneas telefónicas acá, nos estafan, como se dice, para la palabra estafa. No sé qué es lo que hace el Estado, no sé qué es lo que tiene que hacer el Estado, no sé qué tiene que hacer el ministro de Educación, de Comunicación, y no sé qué más decir, pues, o sea, está afectando, en el tiempo de pandemia, está afectando a las familias, mayormente a las de las zonas rurales, los que son de bajos recursos. Nada más, esa es mi opinión, profesor, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Y bien dicho también por el tema, como tú con la experiencia de postpago o prepago, que haya una diferencia. De hecho, ya la especificaste claramente que sí habría una diferencia y tiene que haber un porqué, tiene que haber una lógica. Y sí, pues, no puedo calificarlo tanto, pero en todo caso, el Estado debería ser el protector del pueblo, ¿no? El que para en estos momentos de pandemia debería sacar, por así decirlo, medidas que ayuden a que podamos enfrentar o afrontar a lo que es el virus y lo que ha sido, digamos, lo que se ve afectado, la educación, el transporte, todo, ¿no? En este caso, la educación, teniendo una buena señal en todo nuestro país, hubiera sido lo mejor, ¿no? Pero bueno. Profesor, disculpe, parte también, por ejemplo, ¿no? Antes de la pandemia, yo me acuerdo que yo mayormente trabajo con la empresa Vitel. ¿Para qué Vitel me da una buena señal? Antes de estar en Vitel, yo estaba con Claro, pagaba 69, casi 70 soles, pero era pésimo su señal de Claro. De ahí me cambié a Vitel a 39.90 y me da una buena señal. Y puedo compartir a 3 a 4 laptops, a 3 laptops y normal. Y lo que yo veo es, o sea, más antes, por ejemplo, Vitel, Claro, todos tenían por decir, un plan de hasta de 19.90, tenían de 29.90 que te daban internet ilimitado en baja velocidad, pero en alta velocidad te daba una cierta cantidad. Entonces, uno podía trabajar, o sea, dejando de ver videos, YouTube, te alcanzaba el mes para que tú podías haber trabajado con de 19.90 y de 29.90. Pero en este tiempo de pandemia ha desaparecido esos planes. O sea, las empresas también de 29, de lo que era 19.90 ha subido a 39.90 y de 29.90 la ha subido a 60. O sea, el Estado peruano, las autoridades no fiscalizan eso, ¿no? Porque en este tiempo es la que más internet necesitamos.
o sea, se debe regular esa parte, ¿no? O Citel tendría que regular para que pueda haber, por falta de dinero, de repente muchas familias en este tiempo dejan de estudiar, porque no tienen de dónde. Quizás trabajan para solventar la casa, la comida, para eso, pero ya no se abastecen para pagar un internet postpago, ¿no? Entonces, eso sí, por ejemplo, 20 soles al mes y tener internet era factible. Ahora debería de haber esos planes para poder trabajar y para que puedan trabajar nuestros estudiantes, ¿no? Los que más necesitan y los que, para que puedan estudiar. Así es. Aterrizamos en que el gobierno debería un poco proteger. Carmen, Carmen. Sí, profesor, hablando de las líneas de internet, bueno, a lo que yo he visto, yo siempre he utilizado internet, siempre he tenido, bueno, y resulta que ahora la línea de Movistar ha subido. Y bueno, cuando una persona le pregunta cuál es el motivo de la suba, ellos nunca responden. Como dice el compañero, acá falta poner mano dura del gobierno, ¿no? Porque en sí las personas estamos que pagamos y pagamos y el servicio es malo. Y cuando nosotros reclamamos, no tenemos una persona o como que nos apoyen para que esta empresa nos reconozca. Bueno, en lo que es acerca de los chiefs, profesor, no sé si es estable preguntarle a usted. Muchas universidades han dado chips gratuitos a sus estudiantes. Entonces, en este caso, sinceramente, en la ULAD nos daban un chip. Bueno, dependiendo dónde lo utilizaban, claro, funcionaba. Yo que estaba ahí en el pueblo, sí funcionaba. Pero en cambio de algunas compañeras que tal vez no entraban esa línea Vitel, no funcionaba, ¿no? Pero me encantaría tal vez preguntar si tal vez la UCT también brinda este servicio, ¿no? De darles a sus estudiantes esa posibilidad, ¿no? De darles un chip gratuito con unas líneas de megas. Bueno, eso sería solamente como una consulta tal vez, ¿no? Gracias. No, gracias a ti. Bueno, al igual que Johan, tuve en cuestión de internet, cierto, lejos de acercar estas operadoras en beneficiar, bueno, han lucrado y no han incrementado, porque un incremento en cuestión de estas operadoras solamente se ve respaldado si es que hay incremento en infraestructura. ¿Y cómo sabemos si hay incremento en infraestructura si han colocado más antenas? De hecho, ellos dicen que hay incrementado más infraestructura porque hay más usuarios. Eso es real, hay más usuarios conectados. Pero realmente algunos de ustedes, y algo rápido nomás, ¿han visto que hay más antenas? Si que no se ha visto eso, evidentemente no se ha dado, pues, y por eso no debería haber subido. Pero esto lo tiene que regular las entidades de control y fiscalización de servicios, y él puede ser uno de ellos, y el mismo Estado, ¿no? El mismo Estado con respecto a este tema de servicios y tarifas. Por otro lado, también argucia de la empresa ahora sí, pues trata más bien te ha llamado para evitar, para subir de plan, diciéndote que hay ventajas y muchas ventajas, cosa que los planes más baratos desaparezcan. E incluso estando en los planes, hablan de ahora, recién se habla de línea de alta velocidad y de baja velocidad. Antes no se hablaba de ello, ¿no? No se hablaba de eso porque era una sola velocidad. Los planes como se contrataban era solamente velocidad de subida, velocidad de bajada y nada más. Incluso sobre ello te aseguraban, por así decirlo, el 40% del tráfico. Es decir, si por ahí bajaba al 40%, podías reclamarlo. Pero ¿quién se pone a medir su velocidad cada rato y reclamarlo? Es difícil, ¿no? Entonces hay todo ello. Ahora, respecto al tema del chip, sé que sí, la derecha empezó, incluso estuvimos con ellos cuando era la época de fusión. Estábamos cerca y sí, pues fue con Vitel que nos acercamos bastante, sino que Vitel tiene llegada, pero en ciertas partes, ¿no? Ahora, eso como proyecto, ya eso sí no lo puedo responder, eso serían nuestras autoridades,
que podrían responder si es que podemos retomar un proyecto así. Bueno, yo no, ¿no? Pero sí, estuve muy cercano a ese proyecto en su momento. Listo. Por ahí Profesor, Linda, Karina y Carmen. A ver, Linda. profesor, disculpe que le interrumpa, ¿no? Profesor, disculpa que le interrumpa. Yo quisiera acotar algo con lo que usted acaba de mencionar, ¿no? Sobre, no, ahora esta situación, no todo como no solo estas operadoras, estas líneas, sino las grandes empresas, cómo se benefician en la situación que nos encontramos, ¿no? Ahora todos necesitamos el internet, acceder, y ellos entonces en la medida de que va avanzando, ellos quieren ganar más ventaja, al lugar que en este caso, ¿no? Sientan quizá ese amor por la sociedad, ese carisma, esa ayuda, ¿no? Porque hoy en día es triste la realidad de que muchos están muriendo por el COVID, muchos están dejando de estudiar. Por ejemplo, yo le comento en mi caso, yo me cambié de Vitel al plan, estaba en el plan bajo, bueno, como estaba en la ciudad, coge el internet. Pero como yo soy del campo, me vine al campo, no coge el internet en el plan bajo, pésimo, me cambié de ese plan más bajo, 39.90, el que sigue peor, no cogía, ingresaba al fin, demasiado plan, que tienes que subir el plan al más alto, pero yo me subía, pero no, el internet no optaba para mis clases, era un poco pues, preocupante, ¿no? Porque yo perdía clases, incluso tenía que adaptarme a todo eso, también a la tecnología, ¿no? Me quedó la opción de optar por el internet satelital, ¿no? Por la sigla, y eso es demasiado, pues un poco sí, bueno, coge acá el internet normal, no se va hasta el momento que lo uso, pero es demasiado caro, casi 195 o 200 soles, pero por la misma situación, la misma necesidad de nosotros como estudiantes, como le decía Miguel, no, muchos trabajan, muchos se esfuerzan, y la realidad es muy preocupante, ¿no? Y vemos que es un fiscalizador muy importante que el gobierno fiscalice eso. Ahora nos estamos dando cuenta de la realidad que está viviendo nuestro país, nuestra sociedad, incluso nosotros como estudiantes. Entonces, pues nos toca pensar, meditar y reflexionar incluso de eso, ¿no? Como ahora los congresistas, los presidentes, los políticos, los planes de gobierno se vienen haciendo, pero no se involucran, no apoyan al Estado, a la población, a los más vulnerables. Y muchos han dejado de estudiar, muchos, bastantes, por la misma situación, la misma necesidad de la economía. Entonces las grandes pues, empresas ahorita están que ganan bastante, mayormente en Internet, se ha elevado bastante. Bueno, profesor, eso sería lo que quería acotar, muchas gracias. Gracias, Linda. Gracias, Carmen. Gracias a cada uno de ustedes. Esto nos da para conversar mucho más. Voy a tener que cortarlo ahí. Son las 8:47 para poder avanzar un poquito más, porque hay mucho más por conversar en cuestión de tecnologías. Ya identificamos claramente por dónde va el tema de que nuestra tecnología mejore en el país, ¿no? Esperemos que todos hagan su labor, Estado, empresa, privada, hagan su labor para poder, hagan lo que tienen que hacer nomás para poder mejorar como sociedad. Gracias, gracias por sus aportes, han sido muy enriquecedores. Continuamos con el tema, voy a cortarlo, disculpe que lo corte así de raíz para poder avanzar. Había otros elementos a ver, voy a extender sesión. Me hubiera gustado justo poner justo les recomiendo, si es que alguien tiene por ahí acceso a ver serie en Netflix, o si no puede estar en internet. Hay una serie que se llama Startup, ¿no? Que es una especie de novela coreana. Habla sobre tecnología, entonces por ahí podría
La voy a poner ahí. Me hubiera gustado decir alguna parte que tenía que ver con la tecnología. Lo voy a poner en el chat, ¿no? A ver, permítanme pongo el chat para que también ustedes puedan. A ver, ¿dónde está el chat? Acá está el chat. A ver, Startup es la coreana. Esto ya lo vimos también, Office 365. Esto también para que vean del Office 365. Puedan revisar, que es gratuito, también lo pongo ahí. ¿No? ¿Qué más? El RP no. Y bueno, el video que está ahí en su campus, para que lo vean, es un video muy, muy extenso y sobre todo ahí pueden sacar algunos, hay una página que recomienda este señor colombiano sobre estadísticos. ¿Ok? Nos vamos, entonces ya vimos el tema de aceleración y transformación, es un hecho que se dio aceleración. Aceleración para los que querían invertir poco, tuvieron que invertir, sí o sí. Los que no invertían nada han tenido que invertir, aunque sea un poco, para poder seguir, ¿no? Hay otro elemento